a exponer sobre arbitraje comercial internacional. Sí. A un inicio, pero por diferentes razones solo se ha terminado de concretar con 2 personas el trabajo. No me digas, ¿quiénes son las que conforman ahora? Mendoza, Alarcón. Y Troche, Maita, Giovanni, Andrés. ¿Qué pasó con las otras personas? Doctora, yo les había comunicado a los compañeros todas las indicaciones que había dado tanto su persona como el auxiliar. A un inicio convocó una reunión, habían entrado, había una disponibilidad de tiempo, había una disponibilidad, o sea, ganas de hacer el trabajo. No te preocupes, ya he puesto la calificación. Las personas que se anotaron para exponer y no han trabajado y no van a exponer, entonces igual tienen una calificación de 0 para el segundo parcial. Bien, empecemos, Carla. Está bien, doctor. Bueno, a manera de introducción, el arbitraje de particular relevancia para comerciantes que prefieren invertir en países con mayor estabilidad política, marcos legales claros y mercados consolidados. Es por la presencia de estas condiciones que se han generado diferentes disputas. Entonces, se ha previsto que se resuelvan en concordancia de disposiciones contenidas en cláusulas de arbitraje. ¿Cómo han nacido? Para empezar, tanto en los pueblos primitivos como posteriormente en los egipcios, fenicios y griegos y romanos, ya había estas prácticas arbitrales. En Roma, el arbitraje tuvo una amplia difusión. Se conoció el arbitraje privado como un método o un modo de extrajudicial de terminar los litigios, ¿no? El procedimiento de arbitraje fue una alternativa y hoy en día es una alternativa para solucionar conflictos. Y con la firma de convenios internacionales se crearon una serie de mecanismos que facilitaron este medio de solución. Asimismo, la Cámara de Comercio Internacional y diversas cámaras de comercio en los diferentes países han establecido reglas de procedimiento para los arbitrajes, que les sean sometidos ya sea por afiliados o por otras personas jurídicas o físicas dedicadas al comercio o industria. Ahora, ¿qué es el arbitraje comercial internacional? El arbitraje comercial internacional es el medio más utilizado para resolver controversias privadas en materia comercial por su amplio alcance, flexibilidad, celeridad y en la resolución de las disputas. Ahora, ¿qué vamos a aprender en esta exposición? Nos vamos a basar en 5 puntos. El primero es los principios de arbitraje comercial internacional. El segundo punto, conocer el laudo extranjero y laudo internacional. El tercer punto, nuestra legislación nacional. El cuarto punto, la normativa internacional. Y como último punto, el Centro de Arbitraje Internacional, Comercial y de Inversiones. Principios de arbitraje comercial internacional. Entre ellos tenemos el principio de la autonomía de la voluntad o voluntariedad. Este consiste en la capacidad, en la potestad o la libertad que tienen las personas para celebrar actos jurídicos y determinar sus contenidos y efectos. Voluntariamente pueden llevar un conflicto al arbitraje. No pueden ser obligados, sino por la voluntad lo van a llevar para que se solucione el conflicto. Luego tenemos el principio de independencia. Este principio consiste en la ausencia de dependencia de árbitros con respecto a las partes o a la controversia. Asimismo, el principio de imparcialidad, esta se refiere exclusivamente a los árbitros que van a juzgar esta controversia, ya que los árbitros tienen que ser imparciales o las partes ni de la controversia, tienen que ser neutros, imparciales. El principio de la flexibilidad, este consiste que tiene esa capacidad de adaptarse a las necesidades de las partes o de la controversia. Es lo interesante del arbitraje. El principio de igualdad refiere que las partes van a gozar de igualdad de condiciones. Si una parte va a exponer sus alegatos, la otra parte también. No hay una superioridad que a una parte se le va a dar más prioridad que a otra parte. Ambas partes gozan de igualdad.
El principio de oralidad, esta refiere que tiene que ver con que en una audiencia se va a procurar los alegatos de manera oral de ambas partes. El principio de buena fe, esta tiene que interviene que las partes tienen que actuar de manera honesta y leal dentro del proceso arbitral. No pueden ir con artificios maliciosos a los árbitros, o sea, tienen que ser honestos y leales. Refiere o se centraliza en los árbitros, que los árbitros que van a juzgar esta controversia tienen que ser idóneos. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas capaces, que son personas letradas, que han estudiado y que por ende van a solucionar el conflicto. Y el principio de celeridad, esta es que tiene que ver con o comprende con el ejercicio oportuno y las dilaciones del conflicto. Solución, es decir, este principio de celeridad pretende que el proceso avance, que no tenga trancas, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué características tendrá el arbitraje internacional? Destacamos dos características: la ausencia de rigorismos procesales y la búsqueda de celeridad en los resultados, por la idoneidad de quienes se constituyen árbitros. Como hemos mencionado, los árbitros son personas idóneas, son personas capaces, y entonces con personas capaces que conocen la materia, entonces el proceso va a salir, el arbitraje va a salir mucho más rápido, no va a haber. Ahora nos vamos, que es la cláusula compromisoria y el compromiso arbitral. La cláusula compromisoria es aquella por la cual las partes se obligan a someter a arbitraje las controversias que hayan surgido o que puedan surgir. ¿Qué quiere decir esto? Que en un documento, por ejemplo, en un contrato, las partes van a, en una cláusula, interponer que si existiera una controversia a futuro, esta va a tener un método de resolución, ya sea por el arbitraje. Lo tienen claramente escrito, de forma escrita, ¿no? Y está pactada. El compromiso arbitral, por el contrario, se pacta una vez que haya surgido el conflicto, el problema. Se le añade al contrato de primera instancia. Bueno, ahora la autonomía y eficacia del convenio arbitral. Para empezar, en la suscripción de la cláusula o convenio arbitral, es la autonomía de la voluntad de las partes de someter el arbitraje o cualquier controversia actual o futura. Es decir, como lo mencioné antes, las partes voluntariamente van a decidir someter su contrato, el convenio o lo que tengan pactado al arbitraje para resolver la controversia. 34 de nuestra ley 708 indica que la autonomía de la cláusula arbitral comprende a toda cláusula arbitral o convenio arbitral que forme parte de un contrato. Se considera como un acuerdo independiente y autónomo con relación a las demás estipulaciones. Ahora, en el segundo punto, ¿qué será un laudo extranjero y qué será un laudo internacional? Un laudo extranjero, un laudo extranjero es aquel que ha sido dictado en un estado distinto de aquel estado donde se va a reconocerse o ejecutarse. Tenemos dos denominaciones. Una es del Convenio de Nueva York de 1958, que indica que el laudo extranjero es la sentencia arbitral dictada en el territorio de un estado distinto de aquel en que se pide el reconocimiento y ejecución de dicha sentencia. Asimismo, nuestra ley 708, en el artículo 120, indica que el laudo arbitral extranjero es aquel dictado en una sede distinta al territorio del estado. Un laudo extranjero sería aquel que, digamos, es dictado en Argentina, pero queremos que ese laudo tenga fuerza o que tenga validez en Bolivia. Entonces, el de Argentina va a pasar a Bolivia. Y esto tiene que cumplir con una serie de un reconocimiento y ejecución que les voy a explicar. El laudo internacional, ese es aquel laudo arbitral extranjero que ya ha sido reconocido y ejecutado por un determinado estado. Pero como les dije, para que este laudo sea reconocido y ejecutado, tiene que cumplir un proceso. Por eso que en este punto mencionamos el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros. Y hacemos mención al artículo 121 de la ley 708. Donde indica que los laudos arbitrales extranjeros serán reconocidos y ejecutados en el Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a las normas sobre la cooperación judicial internacional establecidas en la norma procesal civil vigente y los tratados sobre el reconocimiento y ejecución de laudos o sentencias arbitrales al trámite establecido en la presente ley.
Asimismo, antes de reconocerse el laudo, tiene que este laudo no tenga ninguna causal de improcedencia ni causales de nulidad. Las causales de improcedencia la encontramos en el artículo 122 de la ley mencionada, en la que indica que tiene que ver, no tiene que ver ausencia de obligatoriedad por falta de ejecutoria, nulidad o suspensión del laudo arbitral extranjero por autoridad judicial competente del Estado, donde se probado por la parte contra la cual se invoca el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero. Establecidos o incumplimiento a las reglas tenidas en la norma procesal civil vigente respecto a la cooperación judicial internacional. Las causales de nulidad están en el artículo 112 de la mencionada ley, en la que indica que la materia sería materia no arbitrable, que el laudo arbitral contrario al orden público quiere decir que este laudo, si se reconoce, pueda generar un conflicto en el orden público o que vaya contra del orden público de nuestro país. Y cuando la parte recurrente pruebe cualquiera de las siguientes causales, que exista nulidad o anulibilidad de la cláusula arbitral o convenio arbitral conforme a la ley civil, que se le hubiera afectado el derecho a la defensa de una de las partes durante el procedimiento arbitral, o que el tribunal arbitral se hubiera sus facultades en el laudo arbitral, con referencia a una controversia no prevista en la cláusula arbitral o en el convenio arbitral, y que el tribunal arbitral se hubiera compuesto irregularmente. Ahora, una vez que se haya comprobado que este laudo no tenga ninguna causal ni de improcedencia ni de nulidad, entonces se procede con la solicitud. Esta solicitud está en el artículo 123. Esta solicitud es presentada al Tribunal Supremo de Justicia. Después se deberá presentar este convenio, este laudo arbitral, copias, pero estas deben ser debidamente legalizadas y eso tiene que ser en su embajada. Y también menciona que los laudos que no estén en nuestro idioma deben ser presentadas su traducción. Esta debe ser firmada por un traductor autorizado. Digamos que haya sido un laudo que esté en Insta, debe ser traducido al español y el traductor también tiene que ser autorizado. Respecto al trámite, una vez que se haya presentado al Tribunal Supremo de Justicia, se corre un traslado a la otra parte para que conste. Este va a ser dentro de 10 días de su notificación. Las pruebas también pueden producirse en un plazo máximo de 8 días y dentro de los 5 días de haberse vencido el término de prueba, el Tribunal Supremo va a dictar una resolución. Si se declara la procedencia de la solicitud, que esta va a ser designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Y en ese trámite también puede surgir la oposición o la ejecución, y esta se presenta ante el Tribunal Supremo de Justicia como posiciones las establecidas en el párrafo 2 del artículo 119 de la ley 708. Y en este caso, si se presenta esta posición, se suspende el reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero. Doy palabra. Vale. ¿Se me logra escuchar, doctora? Sí, perfecto. Muchas gracias. Legislación boliviana. Primeramente, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, distinguida doctora. Voy a continuar con lo que es la legislación boliviana, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. La Ley de Conciliación y Arbitraje, también conocida como la Ley 708, que fue promulgada en el año 2015 en el Estado Plurinacional de Bolivia, que viene en reemplazo de la Ley 1770 del... Aquí vemos las disposiciones comunes, que dentro de este título podemos encontrar lo que es el objeto de ley, el marco conceptual, los principios, la organización de la conciliación y del arbitraje, sobre la autoridad competente, las o los administradores de conciliación y arbitraje, ¿no? Como el objeto, la ley tiene como por objeto regular la conciliación y el arbitraje, ya que se utilizan como medios alternativos de solución de controversias emergentes de una relación contractual o extracontractual
que apoyan la Constitución Política del Estado en el artículo 297, parágrafo segundo, que nos dice: toda competencia que no esté incluida en esta Constitución será atribuida a nivel central del Estado, que podrá ser transferida o delegada por ley, ¿no? Entonces vemos como principal competencia exclusiva del nivel central al Estado, ¿no? Autoridad competente es en esta sección de ley de justicia, ya que ella autoriza el funcionamiento de los centros de conciliación, arbitraje o centros de arbitraje y conciliación. También se nos muestran las atribuciones correspondientes del Ministerio de Justicia hacia la organización de la conciliación y del arbitraje y sus fuentes correspondientes de financiamiento. Ahora, hablando de administradoras y de conciliación y arbitraje, en ese capítulo se nos habla de las clases de personas jurídicas que pueden constituirse administradoras de conciliación de arbitraje, en el desarrollo quieren para constituirse administradoras de conciliación o arbitraje, las atribuciones, obligaciones, prohibiciones y también ver el servicio de conciliación del Ministerio de Justicia. Siguiente diapositiva, por favor. No, la ley 708 se rige bajo los siguientes principios, ¿no? Donde la conciliación y el arbitraje, bueno, primero, el primer principio es el de buena fe, ¿no? Donde las partes proceden de manera honesta y leal, con el ánimo de llegar a un acuerdo y acceder al medio, ¿no? El segundo es la celeridad, comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones, o sea, alguna demora en la solución de una controversia. Cultura de paz, ¿no? Se utilizan los medios alternativos de solución de controversias que contribuyen a nuestro vivir bien, ¿no? El tercera es el principio de economía, cuarta, perdón, es el principio de economía. Este procedimiento se desarrollará evitando trámites o diligencias innecesarias, salvaguardando las garantías jurisdiccionales. Siguiente diapositiva, por favor. Quinto principio, ¿no? Finalidad, por el que se subordina la validez de los actos procesales en aras de solución de controversias y no solo no simplemente de los requisitos, ¿no? Sexto principio, flexibilidad, por el que las actuaciones serán informales, simples y adaptables a los particulares de la controversia. Séptimo principio, idoneidad, donde nos indica que la o el conciliador o el árbitro legitiman su intervención a partir de su aptitud, a partir de su conocimiento y experiencia, ¿no? En el desarrollo de los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? El octavo principio, igualdad. Las partes tienen igual de oportunidad para hacer valer sus derechos y sus pretensiones. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el principio de imparcialidad, donde dice que o el conciliador o el árbitro deben permanecer imparciales durante el profesionales o comerciales o con alguna de las partes, ¿no? Ni tener interés en el asunto de objeto de controversias, ¿no? El principio de independencia, por lo que el conciliador y árbitros tienen plena libertad y autonomía para el ejercicio de sus funciones. Onceavo principio, ¿no? Legalidad. La o el conciliador, ¿no? Deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley y otras normas jurídicas. Doceavo principio, ¿no? Oralidad. Como esto se utiliza como medio que garantiza el diálogo y la comunicación entre las partes, generando así confianza mutua. Voluntariedad. Es el más importante porque las partes tienen que, de forma libre y mutuo acuerdo, acceder a un medio alternativo de solución de controversias, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, la ley nos indica que tiene sus disposiciones generales, la conciliación, ¿no? La conciliación, en sus disposiciones generales se define, ¿no? A la conciliación, que es un medio alternativo de solución de controversias al que las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, acceden libre y voluntariamente ante o durante un proceso judicial o arbitral, con la colaboración de uno o un tercer imparcial. Ejercerá en el marco de la presente ley, ¿no?
Vemos en el ámbito material donde se podrán someter conciliación las controversias derivadas de relaciones jurídicas, contractuales o extracontractuales, ¿no? Ya lo dijimos anteriormente, que puedan ser resueltas mediante libre disposición de derechos y no contravengan con el orden público, ¿no? Reglas procedimentales, ¿no? En este capítulo de la ley se puede ver los medios accesorios, el lugar de conciliación, sobre la solicitud de invitación, vemos la participación, las de presentación, sobre la elección y designación del conciliador, sobre el uso de tecnologías de comunicación, y también vemos que y sobre la conciliación, ¿no? El acta de conciliación, ¿no? El acta de conciliación es el instrumento jurídico que expresa el consentimiento libre y voluntario de las partes, de llegar a un acuerdo total o parcial. Si el acuerdo conciliatorio fuera parcial, el acta de conciliación tendrá expresamente los puntos respecto a los cuales se hubieran llegado a la solución. Y los no conciliados, ¿no? También. En este capítulo vemos los contenidos mínimos que deberá tener el acta de conciliación, la forzosa del acta de conciliación a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? La o el conciliador, ¿no? En el capítulo nos indica que la o el conciliador veremos sobre su acreditación, los requisitos mínimos que este necesita. Mínimos tendrían que tener competencia demostrada en conciliación y formación especializada, ¿no? Para ser conciliador. Sus derechos, sus deberes, sus prohibiciones y la incompatibilidad del conciliador, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Arbitraje, ¿no? La ley nos indica en sus disposiciones generales, ¿no? Que vemos su naturaleza en la misma ley que nos describe que el arbitraje es un medio alternativo a la solución. Pero disculpa que te interrumpa, Giovanni, ¿acaso no han coordinado? Porque están repitiendo muchos puntos que ya ha expuesto Carla. El arbitraje. No, sí, no, doctora. Lo que yo estoy exponiendo es en base a la ley y lo que expuso mi compañera es en base a la norma internacional. Es lo mismo, los principios. Bueno, continúa. Ya, doctora, para no hacerlo es muy largo. Continúa, por favor. Ya. Entonces vemos que el arbitraje es un medio alternativo de solución judicial de controversias entre partes, sean estas personas naturales, jurídicas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Régimen especial. El título cuarto de la ley 708 se nos dice que las disposiciones de los títulos 1, 2 y 3 de la presente ley se aplicarán en el presente título, salvo presión expresa que determine lo contrario en este título. Gracias, doctora. Va a continuar mi compañera. Ya, adelante. Bueno, en el cuarto punto tenemos la normativa internacional. Aquí vamos a ver diferentes convenios que se han dado en materia arbitral comercial. La primera tenemos la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la CNUTMI. Esta ley modelo fue aprobada el 21 de junio de 1985, julio de 2000, por la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional. Esta ley básicamente ha nacido como un modelo para que surjan nuevas leyes nacionales. Menciona que señala algunas circunstancias que se puedan dar. Por ejemplo, cuando al momento de la celebración del convenio arbitral, las partes tienen establecimientos en estados diferentes. Quiere decir esto que Argentina, Bolivia, Ecuador o Ecuador y Argentina son de diferentes estados. Cuando el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el lugar con el cual el objeto de la controversia tenga una relación más estrecha se encuentre fuera del estado en que las partes tienen sus establecimientos.
Quiere decir esto que, por ejemplo, el dueño de Coca-Cola puede ser, qué sé yo, puede ser americano, pero su compañía o donde está ejerciendo el... Entonces se refiere a eso. Y cuando las partes hubieran convenido expresamente que la materia arbitrable está relacionada con más de un estado. Es decir, que puede ser diferentes, puede ser más de un estado, 2 estados o 3 estados. Esta ley, me marco de modelo, sirvió para ayudar a los estados a reformar y modernizar sus leyes respecto al procedimiento arbitral. Esta ley ha regulado etapas de procedimiento arbitral, desde el acuerdo del arbitraje, pasando por la y el alcance de la intervención del tribunal hasta el reconocimiento y ejecución de sus sentencias o laudos. El 7 de julio de 2006, la CENUDMI aprobó enmiendas del párrafo 2 del artículo 1, del artículo 7 y del parágrafo 2 del artículo 35. El nuevo que sustituye al artículo 17 y un nuevo artículo de 2A. Esta versión o esta modificación tenía el objeto de modernizar el requisito de la forma para los acuerdos arbitrales a fin de observar estrictamente las prácticas contractuales internacionales. Asimismo, en el nuevo capítulo establece un régimen jurídico más amplio relativo a las medidas provisionales en apoyo al arbitraje. Y desde el 2006, la versión estándar de la ley modelo es la versión enmendada. Si lo buscamos en Google, nos va a salir con la última versión del 2006. Luego tenemos la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, aprobado en Panamá el 30 de enero como Convención de Panamá. Como lo dijo, esta fue aprobada en el seno de la Organización de Estados Americanos el 30 de enero de 1975 y entró en vigor el 16 de junio de 1976. Esta convención fue ratificada por Bolivia el 29 de abril de 1999 y entró en vigor para este país a partir del 30º día posterior de haberse depositado la ratificación en la Secretaría General de la OEA. Este sujeto refiere de manera exclusiva a los laudos arbitrales y comerciales. Establece el procedimiento el procedimiento que se realizará conforme a los acuerdos de las partes y de manera supletoria se remite a reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje. Que las sentencias arbitrales tienen fuerza de sentencia judicial ejecutoriada. Y menciona causales de nulidad que son idénticas a la de la Convención de Nueva York de 1958, las cuales son incapacidad de las partes, invalidez del acuerdo, indefensión, sentencia ultra petita, tribunal y procedimiento arbitral que no se ajuste a lo convenido a la ley, sentencia arbitral no ejecutoriada, anulada o suspendida. El convenio sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrarias. Sentencias arbitrales, no arbitrarias. Sí, perdón, doctor, es que el icono se me parecía y no podía leerlo. Mil disculpas. Nuevamente, el convenio sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, aprobado en Nueva York el 10 de junio de 1958. Esta también se la conoce como Convención de Nueva York. Esta fue aprobada nuevamente en el seno de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de junio de 1958 y entró en vigencia el 7 de junio de 1959. También fue ratificada por Bolivia sin reservas el 28 de abril de 1995. Lo interesante de este convenio es que ha reemplazado el Protocolo de Ginebra de 1923, referente a las cláusulas de arbitraje, y también al Convenio de Ginebra de 1927, referido a la ejecución de sentencias arbitrales y extranjeras. Este convenio, existen 2 reservas que los estados puedan hacer al... Primera es la reserva de reciprocidad. Esta indica que el Estado puede declarar que solo se aplicará la Convención de Nueva York para las sentencias arbitrales emitidas con otro Estado contratante. La segunda reserva confiere a la reserva de comerciabilidad, en el cual el Estado puede declarar que solo aplicará la Convención de Nueva York respecto a las controversias que sean consideradas comerciales por su ley nacional.
La autoridad competente del país donde se solicite el reconocimiento y ejecución de un determinado laudo podrá denegar esa solicitud por dos causales: cuando el laudo arbitral contraria al orden público nacional o cuando recaiga sobre materia no arbitrable según su ley nacional o ley local. Como les mencionaba, esto tiene las causales de denegación, que son las que he mencionado: incapacidad de las partes, sentencia ultrapetita, tribunal y procedimiento arbitral que no se ajusta a lo convenido o a la ley, sentencia arbitral no ejecutoriada, anulada o suspendida. Cualquier estado contratante puede libremente denunciar la Convención de Nueva York, bastando para ello que dirija una notificación escrita al secretario general de las Naciones Unidas. Sin embargo, la convención seguirá surtiendo efectos para la parte denunciante durante todo el año posterior a la denuncia. El Convenio Interamericano sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencia y Laudos Extranjeros, previa ratificación aprobada en Montevideo el 8 de mayo de 1979. También se la conoce como Convención de Montevideo. Fue aprobada en Montevideo nuevamente el 8 de mayo de 1979 por los gobiernos de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Entró en vigor un año después, el 14 de junio de 1980. Este convenio establece de manera cumplir las sentencias o laudos extranjeros para tener eficacia extraterritorial en los estados partes, como la necesidad de que la parte solicitante presente copias autenticadas del laudo arbitral, debidamente ejecutoriado y resolución jurisdiccional, así como las piezas del proceso que demuestren el respeto al derecho a la defensa durante el proceso que se lleve al laudo. Determina la aplicación de la Lex Fori para la ejecución del ley del Estado, ejecutará un fallo, la que determine los procedimientos a seguir, así como la competencia de la autoridad judicial encargada de la ejecución. Esta convención contempla la posibilidad de que cada Estado contratante plantee reservas al momento de la ratificación. Y muchas gracias. Doy paso a mi compañero nuevamente, Andrés. Ya. Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados y nacionales de otros estados, aprobado en Washington el 18 de marzo de 1966, ¿no? Denominado también el Convenio de Washington, fue creado por directores ejecutivos del Banco Mundial el 18 de marzo de 1965 en Washington. Fue puesto a consideración de los gobiernos de los estados miembros del Banco Mundial mediante un informe adjunto. Entró en vigencia el 14 de octubre de 1966, con las 74 miembros, entre los cuales ya no se encuentra Bolivia. El convenio tiene vigencia indefinida, pero puede ser denunciado en cualquier momento por cualquiera, ¿no? Sin embargo, es importante señalar que la denuncia no implica una desvinculación inmediata del convenio, pues recién surte efectos después de 6 meses se presente la misma. El convenio crea el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones. Y Giovanni, Bolivia fue parte y que el año 2007 denunció. ¿Y qué pasó con la denuncia? No, doctora, no he logrado encontrar esa información, doctora. Bueno, es pública, está en todas partes, pero continúa, yo voy a comentar eso al final. Sí, doctora, es que me estaba centrando directamente en lo que es el convenio de Washington. Bueno, tal vez se me escapó, doctora. Una disculpa. Claro, pero si no es parte Bolivia en un tema tan importante, porque este convenio precisamente lo denunció Bolivia el año 2007, creyendo que de esa forma iba a eludir los arbitrajes internacionales sobre inversiones contra el Estado boliviano. Pero no tenía en cuenta que meses que debían pasar para que surta efectos y se desvincule el Estado parte, luego de presentar su denuncia,
También los tratados bilaterales de inversión en Bolivia, suscritos con Bolivia y en general con todo el mundo, tienen una cláusula ultraactiva, por la cual todos los contratos sobre inversión, la mayoría de ellos, tendrán una vigencia además de la fecha de años más después de su conclusión, de modo que todas las controversias que pudieran existir luego de concluido el contrato, de ejecutada la obra, de concluida la inversión, puedan aún demandarse si es que surgirían controversias. Entonces, fue a raíz de que Bolivia denunció el año 2006, si mal no recuerdo, no ha sido el 2006, ahora mismo voy a buscar en internet denuncia de Bolivia del CIADI. E inmediatamente Entel le inició un proceso judicial a Bolivia, un proceso arbitral, proceso arbitral, dentro de los 6 meses que todavía Bolivia seguía vinculado por esa cláusula que tú has mencionado, ¿no? Así que, y hay muchos otros demandas arbitrales que se han dado contra Bolivia en virtud de esa cláusula ultraactiva. Adelante. Muchas gracias, doctora. Bueno, estaba en el convenio, en la creación del convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, ¿no? Decía mediación y arbitraje de diferencias en materia de inversiones entre estados contratantes y nacionales de otros estados contratados. En este convenio, a diferencia de otros que abarca de manera genérica a la ejecución de los laudos extranjeros, establece cuál es el procedimiento general de arbitraje que se aplica en el CIADI, ¿no? El procedimiento de arbitraje en el CIADI inicia con una solicitud que debe ser formulada por la nacional del estado contratante o por el estado contratado ante el secretario general del CIADI. Recibida la notificación, la diferencia se encuentra o no dentro de la jurisdicción del CIADI. Si considera que la diferencia no se halla dentro del marco de jurisdicción del CIADI, rechazará la solicitud. Y si considera que sí encuentra dentro del marco de la jurisdicción del CIADI, registrará la solicitud. Pero en ambos casos se va a lograr notificar a las partes, ¿no? En caso que sí se haya registrado la solicitud, inmediatamente después de la notificación debe constituirse el tribunal arbitral, que podrá estar compuesto por uno o más árbitros según lo acuerden las partes. En caso que no hubiera un acuerdo entre partes, el tribunal podrá componerse de 3 miembros, uno elegido por cada uno de ellas y el tercero de acuerdo mutuo. Del CIADI, a solicitud de algunas de las partes, podrá designar a los árbitros que hicieran falta para conformar el tribunal arbitral. El convenio reconoce el principio de competence, quiere decir que solo el tribunal arbitral puede definir si tiene competencia sobre determinado caso. Sí, doctora. Además, establece que este podrá optativamente formular su pronunciamiento antes de pronunciarse sobre el fondo del asunto o juntamente con el fondo del asunto, ¿no? El laudo del tribunal podrá basarse en normas o en la equidad según lo hayan acordado las partes y deberán adoptarse por acuerdo mayoritario de los miembros del tribunal. El laudo arbitral concebido deberá constar por escrito y ser motivado. Una vez que las partes hayan sido notificadas con el laudo, podrán solicitar su aclaración y en la medida de lo posible, el tribunal, en lo posible que el tribunal dicta el laudo, ¿no?
Ya, también será posible que las partes soliciten la anulación del laudo, siempre y cuando ocurran alguna de las cláusulas establecidas en el convenio. Por ejemplo, tribunal constituido incorrectamente, tribunal extralimitado en sus facultades, corrupción en el tribunal, procedimiento incorrecto y laudo sin fundamento, ¿no? Total o parcial del laudo es determinado por una comisión ad hoc que constituye el presidente del CIADI. Si la comisión determina la anulabilidad del laudo, podría llevarse a cabo un nuevo arbitraje ante el nuevo tribunal, pero esto solo procederá a petición de alguna de las partes. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, el acuerdo sobre arbitraje comercial internacional en el ámbito del Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, ¿no? En el año 1991, el 26 de marzo, se conforma el Mercosur mediante la firma del Tratado de Asunción. En diciembre de ese mismo año se firma el Protocolo de Brasilia, que establece procedimientos. Sí, pero no es necesario que hagas una relación jurídica de los tratados constitutivos de Mercosur. No estamos en derecho de integración comercial. Ya, en 1998 se suscribieron dos acuerdos, uno entre los países, uno entre el Mercosur y otro entre el Mercosur, Bolivia y Chile, ¿no? Cuyo objetivo es regular el arbitraje como medio alternativo privado de solución de controversias surgidas de contratos internacionales entre personas físicas, jurídicas o jurídicas de derecho privado. En esta virtud de acuerdos, los respectivos ministerios de justicia de ambos países destacadas en el tema de arbitraje a fin de elaborar un reglamento que regulara el arbitraje comercial. Durante los encuentros desde el mes de octubre de 1998 en Buenos Aires, se suscribió el reglamento modelo arbitraje comercial internacional para las instituciones arbitrales del Mercosur, Chile y Bolivia. Dicho reglamento fue elevado para su conocimiento a la reunión de ministros de justicia del Mercosur, de Bolivia y Chile. El reglamento es una herramienta importante para los ágiles para resolver los conflictos derivados de las transacciones comerciales regidas por el derecho internacional privado que llevan a cabo del ámbito de la región. Dicho reglamento es utilizado por las instituciones arbitrales. Este podrá ser invocado por todos aquellos que desarrollen actividades comerciales y que voluntariamente acuerden ponerse bajo su régimen. En cuanto a su funcionamiento, una vez constituido el tribunal arbitral, este citará a las partes a una audiencia preliminar. Conciliación. Dicha audiencia se celebrará dentro de un plazo no menor a 15 días ni mayor a 25 días, a partir de haberse transcurrido el plazo para contestar la demanda o la de convención, en su caso, ya sea que haya contestado o no haya contestado. En caso de que la conciliación no prospere, se fijará la fecha para la audiencia de prueba en un plazo no menor de 45 días ni mayor de 60 días. Durante este periodo, las partes deberán presentar hasta el momento decía, las partes podrán presentar los documentos posteriores o desconocidos, así como también podrán alegar hechos nuevos, ¿no? El día señalado se reunirá el tribunal y una vez termina la presentación de las partes y el interrogatorio, el tribunal cita a las partes a oír sentencias mediante el laudo interlocutorio, con lo que se clausura esta etapa probatoria. En cuanto al laudo, finalmente pronuncia el tribunal arbitral, es obligatorio para las partes e inapelable, ¿no? Lo único que las partes pueden requerir dentro de los 10 días siguientes al laudo es una aclaración o rectificación del mismo. El procedimiento arbitral no podrá exceder de un año. Prorrogable por 6 meses más a pedido del tribunal o de las partes, ¿no? En cuanto al derecho aplicable, las partes podrán elegir cuál se aplicará para solucionar la controversia sobre la base del derecho internacional privado y el derecho de comercio internacional. Positiva, por favor. Centros de arbitraje internacional, comercial y de inversiones. Siguiente diapositiva.
Solamente danos la lista de centros de arbitraje. Ya, está bien, doctora. Uno es la Asociación Americana de Arbitraje, AAA, Centro Internacional para la Resolución de Disputas, o su abreviación CIRD, o en inglés ICDL. No, pero, a ver, volvamos a la Asociación Americana de Arbitraje. Eso. Su sede central es en Nueva York, doctora. Ya, y tiene adelante. varias oficinas regionales. Y tiene varias oficinas regionales que están en distintas partes como Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas, etcétera, doctora. El siguiente Ya. es la Cámara de Comercio Internacional de París, o por sus abreviaciones CCI, o en inglés ICC, ¿no? La Cámara fue creada en 1919 en Francia. Siguiente. La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, el CNUDMI, o UNICITRAL en inglés, doctora. Siguiente. La Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, por su abreviación CIAC, o en inglés IACAC, doctora. Y la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, la Corte de Arbitraje Internacional de Londres, por su abreviación es LSIA, o en inglés LSIA, doctora. Y por último está la Corte Permanente de Arbitraje. Sí, pero la CNUDMI es solo, cuando hablamos de la CNUDMI no es un centro de arbitraje, sino las reglas de la CNUDMI para regular los arbitrajes. O sea, por ejemplo, las pactan las reglas de la CNUDMI como reglamento que va a regular todo el arbitraje, ¿no? Y también tenemos el Centro de Estocolmo, de Suecia, y tenemos muchísimas otras cámaras de comercio muy prestigiosas que llevan a cabo arbitrajes internacionales, como las cámaras de comercio de Colombia. También la Cámara Nacional de Comercio en Bolivia está habilitada para arbitrajes internacionales, pero creo que hasta la fecha no ha habido ningún solo arbitraje. Sí, doctor. Sí, doctor. Hemos encontrado muchos centros de arbitraje también, que lo hemos puesto en anexos, porque son muy todos, doctora. La mayoría. Así es. Muchas gracias, doctor. Yo creo que esto sería todo. Gracias por su atención, compañeros. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta a los estudiantes sobre el tema? ¿Tienes algo que agregar, Carla o Giovanni? Bien, me ha parecido un grupo muy bueno. La parte introductoria que ha referido Carla ha sido muy clara, muy buena. Entonces, debo felicitar al grupo y cederles la palabra a los alumnos si tienen alguna consulta, aunque ya estamos pasado del horario de la materia. Bien, si no tienen ninguna consulta acerca de la exposición, no sé si tienen alguna otra consulta respecto al examen. Bien, parece que no hay nada. Entonces, damos por concluida la exposición. Gracias, jóvenes, por la presentación. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao, Carla. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias.